Chicos, buenas tardes. Vayan activándome sus cámaras. Ya estamos por terminar prácticamente el curso y aunque parece un poquito difícil, vamos a ver hoy lo que es los temas del tercer parcial. ¿Correcto? Entonces, por ahí les encargué, bueno, ayer que estuvieran, no subí la clase, se me pasó, pero sí les encargué que por ahí estuvieran realizando la segunda parte de lo que es ya el parcial. Entonces veo que muchos sí avanzaron, sin embargo, por ahí les falta a muchos terminar esta parte del segundo parcial. ¿Correcto? Recuerden que las partes que no se terminen o que no completen, las voy a tener que poner en 0. Entonces, bueno, vamos compartiéndole la pantalla. Yo sé que por aquí ya muchos de ustedes están trabajando bien. Los que me preocupan son los que de repente no se conectan o tenemos ahí alguna situación. Entonces, les comparto otra vez su lista de calificaciones para que vayan checando quiénes les falta realizar actividades. Ajá. Entonces, primeramente, vean, aquí están las actividades. Recuerden que esta es su calificación. Ajá. Actual, la del segundo parcial. Y esta sería el promedio general. Un ejemplo, esta persona tiene 53. Significa que tiene 5 en el primer parcial y ahorita lleva 53, en promedio 52. ¿Correcto? Una persona que ahorita lleva 78 y que en promedio tiene 64. Como son segundo parcial, quiere decir que tenemos 6 y 6, 12, tenemos 13 puntos acumulados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene 6 y que tiene 7 en este parcial. En el primer parcial, en el segundo parcial 7, entonces están juntando un promedio de 64. 93 y 95. Llevamos una muy buena calificación. Primer parcial 90, segundo parcial 95, en promedio 93. ¿Correcto? Entonces, estas personas que están con 90 en promedio general están muy bien. Las personas que van en 50 necesitan subir su calificación ahorita. Ajá. Ahora, punto número 3, que por ahí les comentaba. Tenemos 60, pero no hemos cerrado las calificaciones. Si yo cierro calificaciones, esto lo coloco como un 0. Inmediatamente las calificaciones bajan, porque ahorita no las está contemplando. Las que ustedes no han hecho, no las está contemplando, pero en el momento en que las coloco como 0 porque no las realizaron, su promedio baja. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la calificación que más me interesa? Pues por ahí es el examen parcial. El examen parcial no lo han hecho. Si se dan cuenta, nadie lo ha hecho. Segundo parcial. Entonces, el día de hoy debería de estar ya terminado el segundo parcial, que son límites. Ahora, para los que entraron a la clase de ayer, se deben de entender que el examen parcial es prácticamente como los ejercicios combinados que nosotros hicimos el día de ayer, donde yo, para realizar un límite, coloco prácticamente su valor. Ajá, el valor del límite que me están entregando. Entonces, ¿alguna duda sobre esta parte? Yo tengo una duda, profe. Uh-huh. Por decir, bueno, en las calificaciones se ve que los cuadritos tienen como algo verde, pero Ajá. que no tienen el número. O sea, ¿eso qué significa o por qué? Ok. Esto por ahí debe de tener alguna situación que me impidió que me finalizaran correctamente la actividad. Un ejemplo, esto quiere decir que ya es un intento. La prueba cuestionario está completado por parte del alumno. Pero un ejemplo aquí. Entonces, yo puedo revisar ese cuadrito por qué está. Y si nos damos cuenta, aquí tiene que sí hizo 3 minutos, 4 minutos y que el resultado es 10 de 10. Entonces, en ese momento, pero por algo, no sé, no lo cerró correctamente, pero ya tiene el resultado 10 ejercicios de 10 ejercicios. Yo todavía puedo ver qué fue lo que contestó para asegurarme si está correcto. Y aquí me manda
está correcto, segunda parte está correcto, tercera parte está correcto, cuarta parte está correcto, todo está correcto, pero no lo cerró correctamente. Yo creo que nada más le dio cerrar, no le puso ahí entregar o no sé, ¿correcto? Entonces, en esta parte, yo lo que tengo que hacer es prácticamente acomodarle su calificación. Entonces, pero sí, aquí hay una parte, mientras ya me marca el intento, entonces yo aquí ya digo, ah, pues él sacó 100, ¿correcto? Y su calificación cambia. Entonces, yo les checo estas partes, esto que tienen aquí, yo lo checo. Pero un ejemplo, todos estos que no están, que están vacíos, no los han hecho. ¿Correcto? Profe, Mande. yo sí realicé ay, ¿cómo se llama? Los ejercicios, el ejercicio 4, pero también aparece ¿Dónde estás, hasta arriba. Valeria de Jesús? Estás aquí arriba. Valeria de Jesús, mira, sí, efectivamente, también realizaste los ejercicios, pero no te aparece. Tal vez por ahí no le dieron como entregar o no le dieron guardar. Recuerden que dice entregar o finalizar el examen. Ajá. Entonces, igual, lo mismo, resultado 10 de 10. Obviamente yo puedo checar si eso es correcto. Calificación, se dan cuenta que todo está correcto. Y estas yo las subo, o sea, yo checo, yo no, no lo omito. O sea, si veo que tiene por aquí algo que sí hicieron, yo lo reviso y se los voy subiendo. Un ejemplo aquí, ejercicio 4. Y ya, aunque aparezca que yo lo puse, pero yo lo estoy revisando con el intento que tiene. Un ejemplo, si yo les pongo aquí, imagínense un 10 o un 20, el intento no se apareció. Aquí el intento o lo que ustedes realizaron, si se dan cuenta, hay muchos que están en verde, pero sin calificación. Ajá. Entonces hay que checar, bueno, yo tengo que checar por qué no los guardo. Pero a final de cuentas, la calificación que me aparece es la que yo les estoy entregando. Uh-huh. Un ejemplo, aquí una persona ya se dedicó a hacerlos, pero no los cerró correctamente. Entonces, a lo mejor otra de las cosas que puede estar pasando es que lo cerraron fuera de tiempo o se les cerró el examen. Entonces, en ese sentido, yo me siento obligado a darles calificación por la parte que realizaron, ¿correcto? Entonces, mientras ustedes hayan realizado un intento, les va a aparecer aquí el cuadrito. Mientras no hayan realizado nada, un ejemplo aquí se dan cuenta. Ana, en este caso, está el ejercicio 3, pero el ejercicio 5 no lo ha hecho. Yo no tengo ni forma de revisar su ejercicio 5. Pero el ejercicio 3, ese sí luego me manda su ejercicio. Y aquí está, completado 10 de 10. ¿Correcto? Entonces nada más es ese punto. Entonces mientras tengan ahí el intento, todo está perfecto. Déjenme borrar lo que puse, este sí tenía su intento, todo lo demás está bien. Entonces nada más con que los hayan realizado, todo está perfecto. ¿Alguna duda que tengan? Yo, profe, Ok, díganme. lo que pasa es que ayer no pude entrar a la clase y entonces va a subir la clase hoy. Sí, hoy subo la actividad anterior, que sería la clase, a ver, aquí están las actualizaciones, La del límite, Ujú. ¿No? Que prácticamente el día de ayer fue, el día no hubo clase, el 6, y no he subido la clase 7. Entonces yo le subo la clase 7 y la clase 8, que es esta del día de hoy, ¿correcto? En un Ok. ratito. Ok, entonces les voy a encargar que vean entonces esos videos y terminen las actividades del módulo 2. Está abierto el examen, entonces, para que lo puedan hacer con tiempo, el día de hoy terminen sus actividades del módulo 2 y hagan su examen del módulo 2. Las actividades del módulo 3 vamos a dejarlas un poquito más. De hecho, son muy sencillas y te voy a tratar de explicárselas de una manera que ustedes no les cueste trabajo entenderlo, ¿correcto? Entonces nos vamos a ir a la parte de derivadas. ¿Y por qué sí la quiero ver? Porque esta parte les va a servir para iniciar cálculo integral, que seguiría el siguiente semestre. Si ustedes no saben nada de esto, van a llegar completamente en blanco para su siguiente. Entonces, llegamos a los videos. Tengo un tema que no voy a abordar ahorita. Introducción a la derivada. Solamente los voy a explicar. La derivada básica va a ser lo que vamos a empezar con sus ejercicios y reglas de derivación. Solamente estaríamos viendo estas dos partes. Nada más lo voy a dejar como una continuación. Entonces, el día de hoy vamos a ver hasta derivada básica
y el día de mañana checaríamos reglas de derivación, ¿correcto? Pero no puedo omitir la introducción, porque al final de cuentas es donde empieza. Voy a tratar de realizar esta parte un poquito rápida. Y aquí está explicado muy sencillo. Dice. En el primer parcial estudiamos las funciones y los tipos de funciones y sus representaciones. ¿Cierto o no? Sí. Prácticamente recordamos cómo graficar y aprendimos que cualquier función es una curva. Esto no se lo dije, pero todas las funciones, a excepción de las lineales y las constantes, todas son curvas. Y aquí tengo una gráfica. 3 seno de x de pi x más 0.5x. Y esta es real. Esta gráfica me sale en un graficador. ¿Correcto? Segundo parcial, aquí dice. En el segundo parcial vimos cómo obtener los límites de una función. Dice que simplemente es encontrar el valor al sustituir el valor de x, además de sus casos especiales. Simplemente sustituíamos un valor. Entonces, un ejemplo para esta gráfica. ¿Cuál es el límite de la función cuando x vale 7? ¿4? 4. Eso es correcto. Yo me coloco o me paro en 7 y veo hasta qué valor alcanza mi función, que en este caso está en la altura de 4. Por lo tanto, el límite de esta función cuando estoy en 7, el resultado es 4. ¿Cuál es el límite de mi función cuando x tiende a 2? 4. También es 4. Estoy en x2 y mi función le alcanzo hasta el 4. Entonces, en primer parcial le dábamos muchos números y podíamos graficar esta función. Esta es una representación algebraica, esta es una representación numérica y esta es una representación visual. ¿Correcto? Entonces, esto lo vimos en primer parcial. Aquí dice en segundo parcial, límites. El límite cuando x tiende a 1, pues aunque yo no sepa, bueno, aquí ya estoy poniendo mi función, 3 seno de pi x. El límite cuando x tiende a 1 es 3. Cuando es 8, el valor es 7. Aquí está igual a 3, igual a 7. ¿Correcto? Esto lo vimos en límites del segundo parcial. Para este tercer parcial, iniciaremos con la derivada de una función. ¿Y qué es la derivada de una función? Aquí dice, se refiere al cambio instantáneo, cosa que analizaremos a continuación. Razones de cambio, este es el tema que me voy a brincar. Hay razones de cambio, razón promedio y razón instantánea. ¿A qué se refiere la razón de cambio promedio? Significa que yo voy a tener dos puntos lejanos de comparación. Mi primer punto, si se dieron cuenta en el ejemplo, lo tenía en 1, el límite llegaba a 3, y cuando estaba en 8, el límite llegaba a 7, ¿correcto? ¿Cuánto cambia desde el primer punto hasta el segundo punto? ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto sube? Estaba a esta altura y después empieza a subir y ahora está a esta altura. Entonces, aquí hay un incremento en el valor de y, pero ya estoy comparando dos puntos, ¿correcto? Ya no es nada más un límite, ya son dos límites. Entonces, yo comparo el primero con el segundo y me doy cuenta de que hay un incremento en el valor de y. Pero ese incremento se da también por culpa del incremento que nosotros estamos haciendo en x. Entonces hay una razón promedio entre el valor de y el valor de x. Este se cambió con respecto al de acá, ¿correcto? Ahora, si nosotros lo vemos de una manera general, nos damos cuenta de que aquí está cambiando y en promedio ¿cuánto está avanzando? Cada vez que avanzo 1, está subiendo medio cuadrito. Avanzo 1, medio cuadrito, avanzo 1, medio cuadrito, bueno, un poquito menos. Ahorita, esto realmente estamos viendo cómo sube a través de esta recta. Y esta recta tiene una pendiente. La pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto lo vimos en geometría analítica y también lo vimos por ahí en geometría analítica se vio, ¿correcto? Esto es en la pendiente, o sea, esta línea recta, qué tan rápido sube. Me está diciendo realmente
la razón del cambio promedio. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si yo lo hago con la fórmula de la pendiente, tengo y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Cuál es x2? Esta de acá, el 8. x1, 1. ¿Cuál es y2? Y2 estamos en el valor de y, el grande, que sería 7, menos y1, que sería 3. Y si se dan cuenta, si yo sustituyo sus valores de x, me da 7 menos 3 entre 8 menos 1. Arriba las y's, abajo las x. Y ya se dan cuenta de que, bueno, 7 menos 3 nos da 4, 8 menos 1 nos da 7. ¿Alguien me preguntó algo? ¿No? Bueno, 0.57 es el cambio, pero esto es lo que queríamos demostrar. Si yo avanzo 1 en x, avanzo 0.57 en y. Si avanzo 1 en x, 0.57 en y. 1 en x, 0.57 en y. Y así me voy a llevar con un promedio en forma general con esta recta, con esta rampa. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que yo no subí de esta manera. Ahorita porque estoy viendo la gráfica aquí atrás. Pero si yo no supiera esta gráfica, yo diría, subió aquí en promedio tanto. Pero como veo la gráfica, bueno, pues subió muy rápido y luego bajó muy rápido. Y al final, cuando estaba hasta abajo, volvió a subir. Entonces, como aquí ya nosotros vemos el transcurso, o mejor dicho, ya vemos cómo se mueve la gráfica, entonces podemos decir que este cambio realmente no es tan real, no es tan aproximado. Pero bueno, con esto terminamos lo que es la razón promedio. La razón promedio es un cambio desde un punto hasta otro punto relativamente lejano, ¿correcto? Estamos hablando de 8 unidades. Cuando les digo relativamente lejano, ahorita van a ver a lo que me refiero, pero con eso quiero empezar la segunda parte. Bueno, aquí este es otro ejemplo, y bueno, otra razón promedio que yo puedo ver es ya con la representación numérica. Dijimos por ahí, si yo tengo x, 1 y y1, puedo sustituir en mi función y tengo x2, y2. Pero ya con las representaciones numéricas ya me dan esos valores, entonces igual nada más tomaría x1, x2, y1, y2. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a dejar aparte. Entonces, tenga nada más en cuenta, razón promedio significa la comparación o la razón de cambio desde un punto hasta otro relativamente lejanos. ¿A qué veríamos con la razón instantánea? Quiere decir que ahora el cambio desde un punto hasta otro no está lejano, está tan cercano que prácticamente se genera una línea o una pendiente muy prolongada. Lo que le estoy diciendo es, esta función ya no está hasta el punto de acá arriba, ya la recorrimos de manera instantánea. Entonces yo voy a ver el cambio que tiene de aquí al cambio inmediato, casi luego de que ocurrió el primer punto. Y si se dan cuenta, sí existe un cambio que es diminuto en X y un cambio diminuto en Y. ¿Correcto? Ahora, si nosotros hacemos una fórmula con la anterior que teníamos, tenemos Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Cuál es el punto X2? Perdón, ¿cuál es el punto X1? Dice aquí. X1 es el primer punto de X. O sea, hace el valor de 1 aquí. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, X1 es el mismo valor de X1. El valor de X2 es el segundo punto en donde vamos a medir, pero es un punto muy cercano. Entonces, prácticamente es el mismo valor de X1 más un pequeño incremento. Entonces, yo a X2 la puedo sustituir por el valor de X1 más un incremento. El valor de Y2, el valor de Y1, pues es mi función evaluada en el valor de X1. Mi función de Y2, pues obviamente va a ser mi función evaluada en el punto siguiente, que era X1 más incremento. Yo ya tengo esto en función de valores de X1. X1 aquí, más algo. X1 en mi función y X1 más algo en mi función. La fórmula original de pendiente o de la recta que nosotros estábamos calculando, aquí está. Y si sustituyo por sus iguales
en términos de x1, su fórmula me quedaría de esta forma. ¿Correcto? Como es un cambio tan pequeño, entonces podemos resolverlo a manera de límite. Decimos que el límite de una función, cuando el incremento es prácticamente muy pequeño, o sea, quiere decir que de 1 pase a 1.000001. ¿Correcto? De mi función. Pues yo sé que le estoy hablando en chino, chicos, pero bueno, esta es la idea. Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? Sí. Ajá, ¿dudas? No. ¿No? Ok. No. La resolución de este tipo de ejercicios lleva a ejercicios de, ¿cómo se llama esto? De operaciones con funciones de inclusión. ¿Recuerdan cuando era f o g? Que teníamos que meter una función dentro de otra. Prácticamente aquí hacemos lo mismo. Incluimos una función, pero a esa función le metemos otra dentro. Y al final estos procedimientos son tan repetitivos que los resultados a veces siempre salen lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Se resuelve de forma general. Ajá, de hecho por acá lo tengo hasta abajo. No, no lo tengo de forma. Eso lo tengo hasta el tema 2. Entonces, estos temas son tan repetitivos que a veces los resultados nos dan los mismos procedimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando algo tiene el mismo procedimiento? Ya lo omitimos y empezamos a generalizar fórmulas de derivación. ¿Correcto? ¿Sí entendemos lo que estoy tratando de explicarles? Yo sé que todo esto deberíamos de haberlo visto por ahí con 2 o 3 semanas de anticipación, pero lo que les estoy explicando es lo siguiente. Déjenme sacar mi lápiz, a ver si lo puedo hacer de manera sencilla. Dijimos, cualquier gráfica que yo tenga, perdón, va a ser curvas, siempre. La razón de cambio promedio significa que yo tengo un valor de X que obviamente me va a dar un valor de Y. Ajá. Y puedo escoger otro. Si lo escojo lejos de este valor, entonces yo podría decir que estoy haciendo una razón de cambio. Vamos a pensar aquí. Este cambio es muy lejano y me da un valor de Y, que obviamente corresponde al de acá. ¿Correcto? Entonces, yo quiero ver cuánto cambió desde aquí hasta acá. Y entonces, el valor que estoy encontrando entre estos dos puntos es el mismo que una pendiente de una recta. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando ustedes entraron al CETIS, entraron a sus, ¿qué? 12 años. Cuando entraron a los 12 años al CETIS, ¿cuánto medían? A ver. Sí. Cuando ustedes entraron al CETIS, 1.49, 1,5 metros. Vamos a pensarlo en 1,5 metros. 1,59. ¿Uno qué? 59. Bueno, 1,60 m para hacerlo un poquito. 1,60 m. Ahorita, a sus, ¿qué? Ya tenemos, entramos 12, 13, 14, ¿ok? ¿Cuántos años entraron? A los 15 años, ¿verdad? 14, 15 años entraron, perdón. Ahorita, ¿qué edad tienen? 16, 17, 18 años ya algunos. ¿Siguen midiendo 1,60? No. No. ¿Cuánto miden ahorita? 1,65. 1,65. Bueno, un gran cambio. Vamos a pensar en alguien exagerado. Alguien que entró midiendo 1,5 metros. Un chiquito que por ahí nadie pelaba, 1,5 metros. Y después de 2 años, 3 años de estar en la escuela, mide 1,80. Ajá. 30 centímetros de diferencia en 3 años. ¿Correcto? Si tú lo hubieras visto en primero y lo ves ahorita, dices, órale, creciste mucho. Nos damos cuenta, ¿por qué? Porque ya pasaron 1 año, 2 años, ¿correcto? Ya pasó 1 año hasta aquí y el otro año hasta acá.
Entonces, somos capaces de ver esta diferencia de altura porque ya pasó mucho tiempo. Pero un ejemplo, para la razón instantánea. Para la razón instantánea, si yo tengo, bueno, igual ese crecimiento y yo estaba aquí, bueno, el ejemplo que estábamos aquí era, ¿cómo sé cuánto vas a crecer de ayer a hoy? ¿Cuánto creciste de ayer a hoy? ¿Alguien? ¿1 milímetro? Un Menos. centímetro, ¿no? No, 1 centímetro es demasiado. Imagínense, si en 2 años crecieron 15 centímetros, imagínense, en un año serían prácticamente 7, 8 centímetros. En medio año, pues como 2 centímetros. En un mes, como 0.5 centímetros. O sea, si ustedes hicieran esa cuenta, se darían cuenta de que no están creciendo más ni medio milímetro, yo creo. ¿Entendemos esa parte? La razón de cambio instantáneo no se puede ver. Es como decirles, ¿cuánto mides hoy y cuánto mides mañana? ¿Cuánto creciste? Muchos dirían, no, pues no crecí nada. Pero eso es mentira. Diario estamos creciendo, aunque sea mínimo. Ahora, si yo tuviera una persona ahorita de 1,50 m, y lo mido mañana y me doy cuenta de que esta persona creció muchísimo más que otras, quiere decir que cuando yo tenga otro año más, esta persona va a haber crecido más de lo normal, porque desde el principio me estaba diciendo que estaba creciendo más. Entonces, un ejemplo, la gente normal crece hasta 1,80, pero esta persona que medimos de ayer a hoy nos dimos cuenta de que su razón de cambio instantánea era más grande, entonces quiere decir que ella está creciendo más rápido o más. Entonces, en vez de medir 1,80 al final, esta mide 2,10 m, un gigantón para los mexicanos, ¿correcto? El promedio es 1,80, 2,10 m fue lo que creció. Pasó un año en ese crecimiento. Si yo hubiera entrenado a esta persona de 2,10 m en básquetbol durante un año, ahorita sus 18 sería una estrella de la NBA. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para pronosticar cosas. No me sirve saber cuánto cambió del año pasado a este año. Me sirve saber cuánto va a cambiar. ¿Correcto? Me sirve pronosticar cosas, saber cosas antes de que sucedan. Para eso sirve la derivada. Entonces, la importancia de la derivada es muy, muy grande. ¿Ya entendimos esta parte? Vámonos un poquito a la parte práctica. La parte práctica, ¿dónde están? Aquí están, apuntes y videos. Nos vamos a ir a la derivada básica. Y dice, la derivada, por definición, es la razón de cambio instantánea. Lo que les comenté, yo no puedo identificar o no puedo ver los cambios inmediatos, pero sí los puedo medir de tal manera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Primero, que se aprendan la definición. La derivada es la razón de cambio instantáneo. Así lo debemos de aprender. Es la razón de cambio instantáneo. ¿Cuánto estoy cambiando de un momento al siguiente? Entonces, ahora, gráficamente, como cambian tan rápido, prácticamente es el mismo punto. Y si yo voy a pasar una recta por un mismo punto, pues prácticamente esta es una recta tangente. Gráficamente es una recta tangente que sube o que baja. Y esa pendiente que sube o esa pendiente que baja es el valor en un determinado valor de X, ¿correcto? ¿A qué me refiero con eso? Vamos aquí a hacer mi gráfico otra vez, muy exagerada. Yo tengo una gráfica en este punto, aquí está el 1, vamos a pintarlo el 1 por aquí, el 2 acá, ¿correcto? 1 y 2. Entonces, esta función, vamos a pensarla como un
la que teníamos era 3 seno de x, ¿correcto? La derivada me va a permitir calcular la pendiente que pasa aquí y la pendiente que pasa acá. Entonces, voy a calcular, esta es mi función, y la derivada es una función similar. Entonces, una f', de hecho por ahí lo vamos a ver. Cuando yo cambie esta función a través de las reglas básicas, voy a tener que a lo mejor aquí es 5 coseno, ¿correcto? De un valor. Ahora, yo cambié una función por una función similar. Hay reglas para hacer esto. Estas son las que vamos a aprender ahorita en esta clase. Yo tengo que cambiar una función a una función similar. Ahora, una vez que tengo esa función similar, esta función similar me dice qué tan rápido está creciendo una función o qué tan bajito está creciendo una función. ¿Cómo lo hacemos? Necesito saber a cuál de ellas me refiero. Si yo le coloco el 1 aquí, me va a dar el valor de esta pendiente. Y si le coloco el 2, entonces me daría el valor de la pendiente que tengo de este lado. ¿Correcto? La misma función me dice la pendiente. Esta me dice mi gráfica. La de abajo me dice la pendiente. Pero el valor que nosotros sustituyamos va a ser el valor de la pendiente en este punto o en el punto de acá. ¿Ya entendemos un poquito lo que vamos a hacer? No, no tenemos ni idea, seguramente. Los ejercicios no son complicados, pero bueno, esta es la teoría. ¿Alguna duda o algo que digan, yo no le entendí nada, yo no sé de qué está hablando? ¿Recuerden que eso es válido? Si se dan cuenta, aquí tengo, miren. La azul dice es una función, es una gráfica. Y la roja es la derivada de mi función. Quiere decir una función que me permite calcular cuánto sube o cuánto baja. ¿Pero en dónde? En un punto específico. Y el punto específico es donde está tocando mi función. Donde se conecta la roja y donde se conecta la azul. Dijimos, hay una fórmula, esta ya la habíamos visto. Pero a final de cuentas, esta la vamos a transformar en esta nomenclatura. Ahora tengo una pequeño apóstrofe que me dice que es una función derivada, una función salida, ¿sí? La razón de cambio instantáneo dijimos que era la derivada. Ahora, fuera de matemáticas, ¿qué significa que algo sea derivado de otra cosa? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Que algo es derivado de otra cosa? ¿Cómo qué? A ver, ¿qué es derivado de qué cosa? Pónganme un ejemplo. Algo que sale de otra cosa más, por así decirlo. ¿Un ejemplo? ¿Quién me podría decir un ejemplo? El azúcar que sale de la caña. El azúcar es derivada de la caña. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? El plástico es derivado del petróleo. La mantequilla es derivado de la leche. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es, cuando hablamos de la derivada, es algo que salió de algo original. ¿Correcto? Entonces, ahorita en esto que es nuestro tema principal, la derivada, ahorita todo lo que les dije nada más era como el principio de, ¿correcto? La derivada significa que entonces nosotros vamos a tener que sacar una función de otra función. Ajá. Ahora, ¿cuál es mi ejemplo? Aquí lo puse. Con un poquito de tiempo hubiéramos explicado estos tres ejemplos. Si se dan cuenta, esta función es x cuadrada más x más 3, pero dice que calcules la derivada en un punto, en el punto 3. El ejemplo 2 es la misma función, pero evaluada en el punto 5. La tercera es la misma función evaluada en el punto 10. Si los procedimientos siempre fueran diferentes, tendríamos que hacer esto 3 veces. ¿Sí se dan cuenta? Este es el procedimiento del primero, este es el procedimiento del segundo y este es el procedimiento del tercero.
para encontrar valores diferentes. Si se dan cuenta que yo voy haciendo cosas, voy eliminando cosas, y el primero me dio 7. El segundo me dio 11, el tercero me dio 21. Son cosas diferentes. Pero dice aquí, la derivada de la función cuando el punto está en x igual a 3, su derivada es 7. Cuando estoy en el punto 5, su derivada es 11. Cuando estoy en el punto 10, su derivada es igual a 21. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta ocasión es ya no hacer todos estos procedimientos. Lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser generalizar. ¿Cómo puedo obtener este 7 de manera rápida, este 11 de manera rápida y este 21 de manera rápida? Aquí lo explico. Dice, cuando nosotros hacemos esto, en vez de estar sustituyendo el 3, el 5 y el 10, lo que vamos a hacer es resolverlo de forma general. Cuando lo resuelves de forma general, te das cuenta de que llegas a un resultado 2a más 1. ¿Correcto? Para el primer ejercicio decía que teníamos que sustituir el punto en el 3. Entonces 3 por 2 serían 6 más 1, 7. Y llego al primer resultado que tenía 7. En el segundo resultado era 11. Ah, no, acá estaba. 11. Si yo tomo la misma función derivada, que era 2a más 1, y sustituyo la a por el valor 5, me da el 11 que tenía yo acá arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas tres sacamos una función general, que en este caso, la función general que estoy encontrando es esta. De esta es mi función original, yo saco una función que me permita calcular las pendientes. Y este caso va a ser una función, pero esta va a ser una función prima, f'. ¿Correcto? Entonces, esto lo voy a sacar a través de pequeños procedimientos. ¿Hasta ahí todo estamos correcto? Entonces, este tercer parcial, lo que estamos calculando es, tenemos una función y le aplicamos reglas para calcular una derivada. Esa derivada nos permite encontrar las rectas pendientes de una función. Un ejemplo, si yo graficara esta x, vamos a ponerlo por acá. Bueno, vamos a ponerla más por acá. Si yo tuviera aquí una gráfica, si yo tuviera esta gráfica, x cuadrada más x menos 3, eso es algo así como un ganchito. Si yo tuviera esta gráfica, entonces tendríamos que calcular las pendientes en el valor de 3. 1, 2, 3. ¿Correcto? Aquí tendría que calcular la primer pendiente. En 5, de hecho está al revés, perdón. Déjenme borrarla. Esta gráfica es algo así. Entonces, si yo la calculo en 3, 1, 2, 3, tengo que ver la pendiente en este punto. 4, 5, tengo que ver la pendiente en este punto. Y 10 la tendría que ver más o menos como en este punto. ¿Correcto? Entonces, 3 puntos de mi gráfica. Pero la gráfica representa una recta tangente. Entonces, significa que en 3 voy a tener una recta que va a subir un poquito lenta. Y aquí, ¿cuánto me está diciendo que está subiendo? 7. En el punto 5, tengo una recta que pasa por aquí, tocando en el punto 5. Pero esta es una pendiente más prolongada, por lo tanto el valor es más grande. En el punto número 10, que está aquí arriba, entonces yo tengo una gráfica que sube y que toca en el punto de acá. Se dan cuenta, es la misma ecuación de recta, pero esta tiene menos, esta tiene un poquito más y esta tiene un poquito más de valor. Pero eso cuando ya estamos posicionados en el valor que nos estaban indicando. Entonces, sé que voy muy rápido, chicos, pero sé que tienen que asimilar esto de una manera sencilla. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Entonces, quiere decir que ya no hacemos todo este procedimiento, simplemente encontramos la forma de pasar de una forma general a una forma sencilla. Ok. Aquí está para que empecemos a sacar estas fórmulas. Es fácil de deducir.
Esta es mi función original y este es el resultado de la derivada. ¿Cómo podemos pensar que cambió de aquí a acá? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar de aquí a acá? Yo tengo 3x cuadrada menos 4x más 5 y al final la estoy convirtiendo en 6x más 6. ¿Cómo puedo pensar que pasó de la primera a la segunda parte? ¿Qué tendría que hacer? Vean la segunda también. Tengo 4x cuadrada más 2x más 6. Después de aplicarle los procedimientos largos, mi resultado es 8x más 2. La última también, tengo 5x cuadrada más x más 10. Le aplico procedimientos largos y tendría que sacar 10x más 1. Mi pregunta es, ¿cómo hago que estas se parezcan a las de acá con reglas fáciles? ¿Una idea? A ver, inténtelo, chicos, díganme. Simplificarla, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que estas que tengo aquí se parezcan a las que tengo acá? ¿Cómo podemos hacer una fórmula? Por lo que veo, la potencia de la X está tomando como que multiplica el 3, que eso nos da 6X. Y después, bueno, se queda la X y la otra sería 1 por 4, pues queda 4 y por la X se va. Y así es con todas. Y así con todas. Entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo sin ocupar números? ¿Qué es lo que quieres que haga con estos números? Multiplicarlos al cuadrado, ¿no? ¿Multiplicarlos al cuadrado o multiplicar el cuadrado por el 3? Bueno, multiplicar el cuadrado por el 3. Ok, entonces, vamos a dejar, todas aquí son cuadrados. Entonces, pero si aquí tuviera un número diferente, ahorita vamos a ver. Entonces, tú me estás diciendo que multiplique este con este. 3 por 2, 6. Aquí está el 6. Y bueno, ¿qué más pasa? Se le resta 1 a X. Se le resta 1 al exponente. Yo tenía 2, Bueno. entonces ahora tengo x1. Aunque no esté escrito aquí, pero tengo x1. ¿Correcto? Esta regla aplica para todos. Entonces, si yo tengo una potencia, la multiplico por el coeficiente. 4 por 2, 8. Y la x que tenía x2, ahora me queda x1. ¿Correcto? Entonces le estoy restando al 2, le resto 1. Y lo mismo para el de acá. Ya está la primera parte, 5 por 2, 10. Y al exponente le resto 1, tenía exponente 2, ahora tengo exponente 1. Hasta aquí bien. ¿Qué pasa con la segunda parte? 4x, 2x, x. ¿Qué está pasando con esas 4x? ¿Cómo la vemos de este lado? Pasó, pero ya sin la X, porque al momento de multiplicar 1 por 4, pues es 4, pero 1 al por restarle 4. el 1 a la X, desaparece. Desaparecen las x, correcto. Entonces podemos verlo de esa forma porque teníamos aquí un exponente 1. Si aplicamos la regla que acaban de decir, 1 por 4, 4. Pero la x1 se volvería una x0 que desaparecería. Lo mismo aquí, 2 por 1, 2, que es este 2, pero la x se volvería x0 y ya no aparecería. El x en realidad tiene un 1, 1 por el 1, 1, y la x desaparece, ¿correcto? ¿Y los números aparecen acá? No, porque como no tienen X, pero se multiplican por 0 y desaparecen. Entonces, x no tienen, dice su compañero, como si multiplicaran por 0 y desaparecen, ¿correcto? Esas son las reglas que nosotros vamos a utilizar para estos ejercicios. Y esas son las derivadas del tema de hoy. Derivada básica. Ustedes ya las acaban de deducir, por decirlo así, con este ejemplo. ¿Correcto?
Entonces, ahora sí, yo estoy hablando de derivadas básicas o del principio de la derivada. Y así de rápido, ya les expliqué reglas de derivación. Los procedimientos, les decía, se hacen procedimientos largos, que son los que me salté. Y esos procedimientos largos aquí está, vuelvo a repetir, ¿qué es la derivada? Una función y la derivada sería una recta que me dice cuánto crece, pero cuánto crece en este punto en específico, ¿correcto? Y les decía, nosotros vimos diferentes funciones. Aquí tengo una función constante, aquí tengo una función lineal y una función potencia. ¿Recuerdan que estas las vimos en el primer módulo? Bueno, pues cada una de estas funciones tiene su fórmula para calcular la derivada. ¿A qué me estoy refiriendo? Una función constante, decíamos que teníamos una función, y esta función debe de tener una derivada. Una función lineal era aquella que nada más tenía x, y la derivada de x, o el cambio que hay que hacer es que cada vez que encontremos x, hay que cambiarla por 1. La función potencia, cuando la x tiene exponente, bajamos el exponente, y al exponente le restamos 1. Esto fue realmente lo que ustedes acaban de deducir. Ejemplos. Aquí tengo una serie de ejemplos o ejercicios. Vamos a empezar a trabajar. Según lo que les acabo de mostrar, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuánto sería la derivada de 35? Sería 0. 0. Es un número. Y cualquier número, según sus fórmulas y según lo que acabamos de ver, sería 0. Negativo. Aunque sea negativo, su derivada es 0. Cualquier número que yo tenga, aunque sea fracción, cualquier número sería 0. Números solitos. Cuando tengo el valor de x, según su fórmula que les acabo de mostrar aquí arriba, ¿qué decía? Déjenme subir tantito. Que x es igual a 1. Ajá. Cualquier número, cualquier constante, se vuelve 0. Cualquier x solita, sin exponente, se vuelve un 1. Y cuando tenemos x con el exponente, bajamos el exponente y le restamos 1. Tengan estas en cuenta. De hecho, anótenlas, por favor. Anótenlas rápido. ¿Listo? Constante es igual a 0. X es igual a 1. Y x a la n sería igual a n por x a la menos 1. Ahorita se van a acostumbrar estas tres en esta clase. Entonces, ¿qué les quiero comentar? Estas son las tres básicas. Por eso dice por ahí reglas de derivación, pero empezamos con las básicas. Función constante, función lineal y función potencia. Ok, ya que las escribieron, nos vamos a las de acá. Déjenme borrar esto porque esto no me gustó. Ok, entonces, si yo tengo un 35, su derivada es 0. Si yo tengo un menos 19, su derivada es 0. Si yo tengo un 3/4, su derivada es 0. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo x, ¿cuánto sería su derivada? 1. 1. Si yo tengo 8 veces el valor de x, ¿su derivada cuánto sería? A 8. 8. Recordemos que esta x es un 1. Se cambia por un 1 en la derivada. Si este se cambia por un 1, sería 1 por 8, 8. Si este valor de pi, x, la x se cambia por un 1, entonces sería una vez pi. Por lo tanto, el resultado de abajo sería pi. Por último, menos 4x, su derivada, ¿cuánto sería? Menos Menos 4x.
menos 4. Nada más. Recordemos que la x vale un 1. Y ese 1, pues prácticamente desaparece. 1 por menos 4, menos 4. ¿Correcto? Y aquí sí. Cuando ya nosotros avanzamos, dice x cúbica. ¿Cuánto sería la derivada de x cúbica? 3x cuadrada. 3x cuadrada. ¿Cómo lo hacemos? Aquí pensemos que tenemos un valor de 1 y nos habíamos dicho que multiplicábamos el exponente por el coeficiente. 3 por 1, 3. Ajá. Pero ¿qué pasaba con la x3? Se convertía en x2 porque nosotros le íbamos a restar 1 al exponente. ¿Correcto? Entonces mi resultado se volvería 3x2. Hacemos lo mismo con el de aquí. Este sería un 1. 5 por 1, 5. Y a la x quinta que nosotros teníamos, ¿cuánto va a ser? X cuarta. ¿Correcto? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok. Aquí no tenemos un 1, aquí tenemos un 3 y el exponente es 3. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si nosotros multiplicamos este por este, entonces tendríamos 3 por 3, 9. Y a la x3 que nosotros teníamos, hay que restarle 1. Entonces, en vez de ser x3, yo tengo x2. ¿Correcto? ¿Dudas hasta ahí? Aquí nosotros ya estamos aplicando el cambio. Estas son las reglas, bueno, las formulitas que les pedí que anotaran. Son las reglas. Ahora, estos ya son ejemplos. Tengo funciones constantes y las funciones constantes siempre se me vuelven 0. Las funciones lineales me dejan al coeficiente 1, 8, pi y menos 4. Y las funciones potencia hay que realizar la pequeña operación. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Dicen por ahí que el que callo otorga, entonces no hay dudas o no hay aprendizaje. Estos ya los hicimos. Aquí está. Nos vamos a detener aquí. ¿Cuánto sería la derivada de 4x sexta? 24x quinta. 6 por 4, 24. Y la x6 se vuelve x5. Perfecto. Derivada de 10x9. ¿19x octava? No. Es multiplicación. Recuerda que se multiplican este por este. Entonces no se suman. Se multiplican. Entonces sería 90x octava. 90x octava. Ay, ese 8 me quedó muy feo. 90x octavo. ¿Correcto? También me quedó feo, entonces voy a tratar de hacerlo por última vez. A ver si me quedan. 90x octava. Correcto. Ahora, para funciones polinomiales, como lo habíamos dicho en las operaciones con funciones, lo único que estoy haciendo aquí es sumar pedacitos. Entonces yo tengo un pedacito de potencia más un pedacito de constante. Pues también la derivada la voy a aplicar reglas diferentes o separadas. ¿Qué significa? Voy a sacar la derivada de esto más la derivada del de acá. ¿Cuánto sería? La derivada de 6x cuadrada. 6x cuadrada. Y después sería más la derivada de 56 Que sería 0. más 0. Ahorita pueden ponerlo, pero más adelante pues ya no lo van a poner. ¿Correcto? Lo mismo con el siguiente.
Derivada de 3x séptima. Multiplicamos estos dos, por lo tanto, 21x sexta. 21x sexta. ¿Correcto? 21x sexta es esta parte. Luego, menos 12x, ¿cuál sería su derivada? 12. 12 nada más. Como es negativo, sería menos 12. ¿Correcto? Y ya. La última parte tiene 3. Bueno, la aquí número 15 tiene 3 partes. 5x cuadrada menos 3x más 100. ¿Cuánto sería su derivada? 10x menos 3. 10x, ¿correcto? Menos 3 de la segunda parte más 0. Aquí para que vean de dónde salieron las 3 partes. 10x de la primera parte menos 3x menos 3 y del 100 salió el 0. Pero otra vez, el 0 pues no aporta. Siguientes, vamos a acabar este ejercicio. ¿9x cuarta, su derivada? 36x cúbica 36x cúbica, ¿correcto? menos Menos 5x. Menos 5, ¿qué? ¿X qué? A la cuarta. A la cuarta, correcto. Y luego, menos 0. más 0. Entonces ya no aporta. Siguiente. 11x6. Su derivada sería 66x a la quinta. 66x quinta. Menos, 12, ¿cuánto? menos 45x a la Menos octava. 45x a la octava. Y pues podría decir que más 0. Más Eso 0. ya no va. Correcto. Entonces, ¿se dan cuenta de que esto ya está sencillito? Estas son las derivadas básicas, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces, ya con lo que ustedes acaban de hacer, realmente es sencillo. ¿Qué sigue más adelante? No le deben de tener miedo a las fracciones. 5 por 7 medios, pues el 5 nada más multiplicaría la parte de arriba. 5 por 2, 10 séptimos de x a la 4. ¿Correcto? Déjenme borrar. Entonces, este 5 sería 2 séptimos. Y como estoy bajando el 5, x cuarta, este 5 por este 2, ¿cuánto me daría? 5 por 2, 10 séptimos de x cuarta. Lo mismo aquí, 6 por 4, ¿cuánto me daría? 24x quinta. 24 tercios de x quinta. Aquí, fracción y fracción. Aquí entonces sí. 9 por 3, que son los dos de arriba. 9 por 3. 27. 27. Ahora los de abajo. 4 por 2. 8. 8. Y a esta x habría que restarle 1. ¿Cuánto es 3 cuartos menos 1? Ahí está difícil, ¿verdad? ¿Cuántos cuartos hay en un entero? ¿No? ¿Cuántos cuartos hay en un entero? 4. 4. 4 cuartos. Entonces, 3 cuartos menos 4 cuartos. 2 cuartos. Menos 1 cuarto. ¿Cuarto? Recuerden que cuando los denominadores son iguales, se queda el denominador igual. 3 menos 4 sería menos 1. ¿Correcto? Y este, como tiene x solita, entonces sería 1. 1 por 2 tercios sería más 2 tercios. Y esta sería la derivada de la última. ¿Correcto?
¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Sencillito, ¿verdad? Ok. ¿Quieren que hagamos el ejercicio 1? ¿O ya se tienen que retirar? Nos tardamos 1 minuto. Ok, ¿qué más dice aquí? Bueno, aquí está. 3x cuadrada cúbica, su derivada, la segunda parte, la tercera parte, y el que estábamos poniendo como más 0, obviamente ya no aparece. Pero si se dan cuenta, cada parte que yo tenga va a generar un pedacito de derivada. ¿Correcto? Esta parte les voy a dejar que la revisen y que la chequen para el día de mañana. Nosotros tenemos regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena. Lo que voy a dejar que lean y se aprendan son lo que está en rojo. ¿Correcto? Para la regla del producto, aquí está, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Ejemplo, regla del cociente, la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Parece trabalenguas, chicos. Todo entre el de abajo al cuadrado. Con que se aprendan esas dos para el día de mañana, prácticamente acreditamos lo que son derivadas. ¿Listo? ¿Ya nos queremos ir? Ejercicio 1, para que no digan. Derivada básica. Vista previa. Se lo van a saber tan rápido como... Nos vamos tan rápido como ustedes lo terminen. Pregunta 1. ¿Cuál es la derivada de 5x cuadrada menos 8x? 10x menos 8. 10x menos 8. Facilísimo. La derivada de una función se representa como una recta tangente o a la gráfica de la función. Verdadero. Verdadero. La derivada es una función que representa una línea tangente. La derivada siempre se resuelven por definición de límites. Esto era algo que tenían que checar. La definición de límites era el proceso largo que ahorita omitimos. Entonces, ya vimos que esa era una forma de resolverlas. La definición de límites. Ahora ya no estamos utilizando la definición de límites, ahora estamos utilizando reglas. Por lo tanto, esto es falso. Se puede resolver a través de las reglas o a través de la definición. Si la función x cuadrada más 6x más 10, ¿cuál es la derivada de la función cuando x es igual a 5? Y esta está un poquito más complicada. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de la función? Esto ya lo saben hacer. Esta es mi función. ¿Cuál es su derivada? Sin miedo. 10x más 30. No, 10x. Esto sí, no es cierto. No es cierto, me estoy dejando llevar. La derivada de esta de aquí. Sería 1 cuadrado más 6. 1 cuadrado. Esta es mi función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Las mismas reglas que acabamos de hacer. ¿Cuáles son las reglas? Bajamos por el que tenemos aquí. 2 por 1. 2. Y la x2 pasa a ser x1. La x solita sin exponente es un 1. 1 por 6, 6. ¿Correcto? Esta es mi función. Esta es mi f. Ajá. Y una vez que la resolvemos, entonces yo tengo una f, pero prima. Esta es mi derivada. Pero dice, ¿cuál es la derivada? Es esta. Cuando la x tiene el valor de 5. La x ahora no vale x.
Ay, perdón que esté borrando demasiado, pero quiero corregirlo. Ahora ya sería 10 más 6. 10 nos da 16. La x ahora vale 5. Recuerdan que la derivada valía 2x más 6, pero dice que la x vale 5, entonces sería 5 por 2, 10, más 6. Entonces el resultado que tenemos aquí es 16, ¿correcto? Entonces, resultado en blanco es 16. Primero hay que sacar la derivada y después calcularla, que en este caso dijimos es, déjenme mover esto para acá, 2x más 6. De la original sacamos mi derivada y evaluamos en el punto que nos dicen. ¿Correcto? Pregunta número 5, es lo mismo. ¿Cuál es la derivada de mi función de 3x menos 10? 3. Menos 7. No. ¿Cuál es la derivada de mi función? 3x menos 10. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. 3. La derivada de 10, 0. 0. Por lo tanto, 3 más 0, 3. ¿Correcto? ¿Cuál es la derivada de mi función 20 menos 2x cuadrada? Derivada de 20, 0. derivada de menos 2x cuadrada, 2x. este 2 por este 2, Menos 4x. menos 4x, correcto. Como era negativo, entonces sería menos 4x. ¿Correcto? Después dice, ¿cuál es la derivada de la función cuando se evalúa en x1 igual a 2? Entonces, primero hay que sacar la derivada de la función y luego evaluarla en 2. ¿Cuál es la derivada de la función? Derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de esto? 8x. 8x. ¿Qué más? Más 5. 8x más 5, correcto. Después nos está diciendo que evaluada en 2. Quiere decir que yo cambio la x por un 2 y sería 8 por 2, 16 más 5, 21. 21. Correcto. Y después al final, déjenme borrar esto. Perdón. Y después, relaciona las funciones con su derivada. ¿Cuál es la derivada de 6? ¿Cuál es la derivada de 6? 0. ¿Dónde está el 0? Es la letra B. La derivada de 6x, mi función es 6x. ¿Cuál sería su derivada? 6. ¿Dónde está 6? A F. F. 8 menos 3x. ¿Cuál sería su derivada? ¿Cuál es la derivada de este? ¿Cuál es la derivada de 8? 0. Menos 0. 3. La derivada de menos 3x sería menos 3. ¿Dónde encuentro menos 3? La letra E. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrada? Aquí no lo pude poner. 3x cuadrada. Su derivada, 6x. 6x. ¿Dónde encuentro 6x? D. X menos 3. ¿Cuál es su derivada? Menos 3. No. Derivada de x, 1. Derivada de menos 3, 0.
1 menos 0, 1. Valor C. Y bueno, como Juan, si no es Juan es Chana, entonces aquí me queda la A. ¿Correcto? Y ya tenemos nuestra solución. Recuerden, chicos, que esto les sale en desorden a ustedes. Entonces, tanto estas, puede ser que su 21 les aparezca al principio, a la mitad o al final. Igual estas van a salir revueltas, entonces no me copien B, F, E, D, C, A. Chequen cuál es con cuál. ¿Correcto? ¿Dudas hasta ahí? Intenten hacer igual los ejercicios número 2. Igual ya pueden tener ahí, bueno, ya pueden tener una idea muy general de cuánto es el resultado. ¿Correcto? Bueno, chicos, yo sé que estas clases son un poquito más de 1 hora. Les prometí que iba a ser 1 hora, pero me tardó un poquito más. Pero es porque estamos a nada. El día de mañana prácticamente tendríamos que resolver todo lo del módulo 3 o todo lo de la tercera parte, que son derivadas. Ya se dieron cuenta que no es difícil. Pongan un poquito de empeño y se van a dar cuenta de que lo pueden terminar el día de hoy. Entonces, hoy sí, chicos, terminen límites, todos los exámenes, todos los ejercicios. Y el día de mañana tienen que terminar todos los ejercicios y todos los exámenes. Eso yo les voy a ayudar en la clase de mañana para que terminen el curso. Para las 8 de la noche se cierra el curso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que terminar todo lo del módulo 3 el día de mañana. Y ya tendríamos calificación. Entonces, para las 6 de la tarde, que es la hora de la clase, yo les puedo ayudar, ¿sí? A terminar, pero necesito que estén trabajando a la par conmigo. Entonces, avancen lo que más puedan. Ahora sí, ya nada más es terminen todo lo que más puedan y nos vemos el día de mañana. ¿Listo, chicos? Pongan su nombre ahí en el chat. Recuerden que esto me sirve para el punto de asistencia. Entonces, escriban, no se les olvide y ya nos podemos retirar. Nos vemos, hasta luego. Ya todos, 6, 7, ¿cuántos tenemos? ¿Listo, chicos? ¿Ya? ¿Ya todos se apuntaron? Porque si le pongo ahí que salimos, ya no se apuntaron, ¿eh? Listo, nada más en lo que me conecto yo a otras cosas. Listo, chicos, nos vemos. Que tengan buena tarde. Hasta mañana.